En este vídeo, tendrás la oportunidad de explorar la historia completa de la Biblia, abarcando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde la creación de Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Sin lugar a dudas, al finalizar tu visualización, experimentarás una transformación, y tu amor por la palabra de Dios se profundizará. Esto solo sucederá si decides abrir tu corazón a las enseñanzas presentes en las Escrituras. Aquellos que encuentren dificultades para entender la Biblia encontrarán en este contenido una clara explicación que les permitirá edificarse e iluminarlos con la sabiduría de las Escrituras. Todo comienza en el principio, cuando solo existía Dios, quien es eterno y no tiene origen. Él es el creador de todo lo que conocemos y no fue creado. En el inicio, Dios creó los cielos y la tierra. El sexto día, creó al hombre a su imagen y semejanza, y de este hombre surgió la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes, disfrutando de una plena comunión con Dios en el jardín, donde actuaban como mayordomos de la creación. Sin embargo, su desobediencia los llevó a caer en pecado, y todo el linaje humano fue arrastrado a una total depravación. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por celos y envidia, Caín comete el primer homicidio en la historia al asesinar a su hermano. Después, Adán y Eva tuvieron un tercer hijo, Set, de quien surgió una descendencia que se volvió hacia Dios. Sin embargo, el pecado proliferó por la tierra, y Dios decidió eliminar la maldad que había creado. No obstante, había un justo llamado Noé. Por ello, Dios decidió darle un nuevo comienzo a la humanidad mediante un diluvio, salvando a Noé, su esposa y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, junto a sus respectivas esposas, en una arca que construyeron. La descendencia de Noé dio origen a diversos pueblos. Sem se convirtió en el padre de las naciones semitas, Cam en progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet en el antepasado de las naciones europeas. Posteriormente, Dios eligió a Abraham, un hombre de Ur de los Caldeos, creando a través de él el pueblo que traería al mundo al Mesías. Abraham, acompañado por su sobrino Lot, dejó su hogar y se convirtió en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios en su camino. Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo, que sería el hijo de la promesa y lo haría padre de una gran nación, bendiciendo a todas las familias de la tierra. Después de esperar 11 años sin la realización de esta promesa, Sarai, su esposa, al no creer en el tiempo divino, le ofreció a su sierva Agar para que tuviera un hijo con Abraham. Así nació Ismael, que se convirtió en el padre de una gran nación, el pueblo árabe, que se tornarían enemigos de Israel en el futuro. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios nuevamente se le apareció y le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, señalándole que, en un futuro, su descendencia sería esclava por 430 años. Dios cambió el nombre de Abram a Abraham, que significa padre de multitudes. A la edad de 100 años y con Sarai teniendo 90, nació Isaac, quien se casó con Rebeca. Tras 20 años de matrimonios, Rebeca fue capaz de concebir y dio a luz a los gemelos Esaú y Jacob, de quienes surgieron las naciones. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, mientras que Jacob, quien recibió el nombre de Israel, será el patriarca de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija, y su familia terminó mudándose a Egipto, donde se multiplicaron de manera sorprendente. Después de 400 años en Egipto, bajo la guía de Moisés, cerca de 2 millones de personas abandonaron la esclavitud. Aunque la travesía hacia la tierra prometida se suponía que tomaría solo 3 meses, tardaron 40 años debido a la falta de fe y la rebeldía del pueblo. Los 12 espías enviados para explorar la tierra prometida regresaron con informes negativos, provocando una crisis de fe entre el pueblo, lo que llevó a Dios a condenar a esa generación a morir en el desierto. Este reino, conocido como el Reino del Norte, estuvo bajo el dominio de 19 reyes que pertenecían a 8 dinastías diferentes. Sin embargo, ninguno de estos monarcas fue piadoso. Todos se alejaron de Dios y siguieron los caminos establecidos por Jeroboam. Este rey, temeroso de que sus súbditos fueran a Jerusalén para adorar en el templo, lo que podría atraerlos a la influencia política de los reyes de Judá, decidió aplicar la religión como un instrumento para sus fines políticos. Así, construyó templos en lugares como Betel, Gilgal y Berbe, donde colocó un becerro de oro y persuadió al pueblo a adorar esta imagen como si fuera su Dios. Todos los reyes del Reino del Norte siguieron este ejemplo impío y perverso, sin buscar a Dios. Durante este periodo, el Señor levantó a varios profetas para denunciar el pecado y las injusticias de los reyes, los profetas de conveniencia y los sacerdotes sobornados por dinero.
Amós, Oseas y Miqueas fueron algunos de los profetas que, con valentía, enfrentaron la corrupción de la nación, desde los palacios hasta las calles y los campos. Denunciaron la corrupción política y se manifestaron en contra de una religión que había sido prostituida. Estos profetas levantaron la voz contra un sistema que había traicionado los principios divinos y acusaron tanto al poder ejecutivo como al legislativo, que se habían corrompido. También hicieron un llamado al pueblo a arrepentirse, pero sus advertencias fueron ignoradas. Durante el reinado de Acab, y bajo la influencia de su esposa Jezabel, la noción del culto a Baal, un dios cananeo símbolo de la prosperidad, se esparció por Israel. En respuesta, Dios levantó al profeta Elías, quien se propuso desenmascarar la falsedad de ese ídolo y debilitar su credibilidad. Elías fue sucedido por Eliseo, quien continuó su ministerio de manera prodigiosa. A pesar de estas advertencias divinas, el pueblo de Israel persistió en su desobediencia, lo que llevó al Señor a utilizar a Asiria como instrumento de su ira, enviándola contra la nación. Asiria, un imperio expansionista conocido por su brutalidad, conquistó ciudades y sometió a los pueblos, llevando a cabo atrocidades y desmembramientos. Tras someter al pueblo del norte y llevarlo al cautiverio, el rey Sargón II envió una mezcla de diversas naciones para poblar la tierra de Israel. Este esfuerzo de dilución demográfica resultó en el surgimiento de los samaritanos, que se convirtieron en acérrimos enemigos de Judá. El reino del sur, conocido como Judá y compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, tuvo 20 reyes, de los cuales algunos fueron piadosos, tales como Asa, Josafat, Ezequías, Jotán, Joás y Josías. Durante el mandato de estos reyes justos, la nación experimentó prosperidad económica, moral y espiritual. Para dar cumplimiento a la profecía de que el Mesías nacería de la línea de David, solo una dinastía gobernó Judá. A lo largo de esta época, Dios también envió profetas, como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías, para guiar a Judá, aunque el pueblo también se corrompió y se negó a escuchar la voz de Dios. Como resultado de esta desobediencia, Judá fue llevado al cautiverio babilónico tras la invasión de Nabucodonosor, quien destruyó el templo y dejó Jerusalén en estado de oprobio. Este cautiverio duró 70 años, tal como había profetizado Jeremías. Durante este tiempo, Dios levantó a profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel para purificar al pueblo de la idolatría, y se establecieron sinagogas. Una vez cumplido el periodo de cautiverio, el pueblo de Judá volvió a su tierra. En ese momento, Babilonia había caído en manos del imperio medo-persa, y Ciro, quien había sido anunciado 200 años antes de su nacimiento, permitió el regreso de los judíos a su patria. Este regreso se llevó a cabo en 3 etapas: bajo Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo Esdras para la enseñanza de la ley, y bajo Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. A medida que comenzaban la reconstrucción del templo, los judíos enfrentaron problemas. Los samaritanos, intentando desestabilizarlos, intentaron unirse a la obra. Cuando su propuesta fue rechazada, comenzaron a amenazar a los judíos. Posteriormente, escribieron al rey Artajerjes, acusándolos de conspiración. Esta persecución llevó a la paralización de la obra durante 20 años, y el pueblo se distrajo en sus propias vidas, dejando de lado la casa de Dios que se encontraba en ruinas. En este contexto, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías, quienes llamaron al pueblo al arrepentimiento. Su mensaje tuvo un impacto significativo, y el pueblo respondió con entusiasmo para concluir la reconstrucción del templo. Se produjo un gran despertar espiritual, se produjeron arreglos en las familias, se renovó el sacerdocio, y las personas regresaron a Dios. Herodes era un hombre marcado por la inseguridad y la violencia, atormentado a lo largo de su vida por el temor a perder su trono. A lo largo de su existencia, se casó 10 veces y tuvo numerosos hijos. Uno de sus matrimonios fue con Mariamne, una mujer de noble linaje. Sintiendo que su posición estaba amenazada, ordenó la ejecución de todos los nobles que pertenecían a su familia. Como si esto no fuera suficiente, a instancias de su suegra, nombró a su sobrino Arquelao, quien solo tenía 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Sin embargo, al ver que este joven empezaba a ganar la simpatía del pueblo, decidió eliminarlo, ordenando su muerte. La situación se complicó cuando su suegra, preocupada por su seguridad, huyó a Egipto, pero Herodes envió emisarios para acabar con su vida. No solo eso, antes de ser llamado a Roma por César Augusto debido a sus atrocidades, tomó la drástica decisión de mandar matar a su esposa Mariamne, convencido de que podría atentar contra él en su ausencia.
Su hermana Salomé fue instruida para educar a 2 de sus hijos en Roma, con la esperanza de que regresarían listos para asumir el trono que él había creado con tanto esfuerzo. Sin embargo, ante el temor de una posible conspiración, Herodes decidió estrangular a ambos antes de su muerte. En sus últimos momentos, hizo que su hermana jurara que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén, deseando que su funeral estuviera lleno de llanto. Este era el hombre que sintió una gran alarma al escuchar de los magos que un niño había nacido en Judea para ser rey de Israel. Cuando Herodes el Grande murió alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de ellos, recibió el gobierno sobre Judea, Samaria y Edom, pero resultó ser un rey desastroso que finalmente causó que los judíos solicitaran a los romanos su destitución. Preocupada por los incesantes problemas en Judea, Roma decidió establecer allí un procurador o gobernador romano, lo que marcó el inicio del dominio directo romano sobre la región. En ese contexto, Ponce Pilato era el gobernador de Judea. La situación política y estatal en la que se encontraba el pueblo elegido de Dios se había vuelto insostenible, bajo el dominio aborrecido de los herodianos y a merced de la opresión romana. Esto llevó a una esperanza renovada en la figura del Mesías, un deseo de liberación y redención ante esta servidumbre que parecía eterna. En este ambiente de expectación, Jesús nació en Belén de Judea, en el cumplimiento de las antiguas profecías bíblicas. El Verbo eterno se hizo carne, habitando entre los hombres y experimentando la vida humana. Jesús vivió entre nosotros, lleno de gracia y verdad, tomó la humildad de vivir como uno de nosotros, compartiendo nuestro pan y nuestra agua, sintiendo nuestro dolor y llevando nuestros pecados en la cruz. La llegada de Jesús fue también un hito fruto de diversos factores históricos. En Palestina, bajo el dominio romano, el rey Herodes persiguió a la familia de Jesús, obligándolos a huir a Egipto hasta su muerte. Posteriormente, regresaron y se establecieron en Nazaret, donde Jesús creció como el hijo de un carpintero. A los 30 años, comenzó su ministerio, siendo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, una señal clara de su identificación con los pecadores a quienes venía a salvar. Durante su bautismo, los cielos se abrieron, y la voz del Padre proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él, capacitándolo para comenzar su ministerio. Luego de su bautismo, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó durante 40 días y noches, enfrentando 3 tentaciones. En cada una de ellas, Jesús utilizó la palabra de Dios, derrotando a su adversario y demostrando su compromiso con la misión que el Padre le había encomendado. Después de este tiempo de prueba, regresó a Galilea y comenzó a enseñar en las sinagogas, anunciando la llegada del reino de Dios. Lleno del poder del Espíritu, llamó a 12 hombres como apóstoles y dedicó su tiempo a entrenarlos y discipularlos. Pablo comunicó a los ancianos de Efeso que, de ciudad en ciudad, su destino estaba marcado por cadenas y tribulaciones. Sin embargo, no temía por su propia vida, ya que estaba decidido a cumplir su ministerio de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcarse hacia Jerusalén, escribió su epístola más robusta, la Carta a los Romanos, en la que expresaba su deseo de visitar la capital del imperio y compartir la palabra con la Iglesia, albergando la esperanza de ser enviado a España. A pesar de llevar asistencia financiera significativa a los pobres de Judea, Pablo fue apresado en Jerusalén y luego llevado a Cesarea, donde estuvo encarcelado durante 2 años bajo la vigilancia de los gobernadores Félix y Festo. Ante la inclinación de Festo de entregarlo al Sanedrín, que planeaba matarlo, Pablo reclamó su derecho como ciudadano romano a ser juzgado en Roma. En el camino hacia allí, experimentó un naufragio devastador en el que el barco se desintegró, pero milagrosamente todos los pasajeros y tripulantes fueron salvados. En Malta, una serpiente le mordió la mano, pero Dios le protegió del veneno, y Pablo usó esa ocasión para sanar a los enfermos de la isla. Los habitantes de Malta proveyeron a Pablo para su viaje a Roma. Una vez en Roma, Pablo estuvo bajo arresto durante 2 años en una casa alquilada, desde donde evangelizó a la guardia pretoriana, alentó a los creyentes y escribió cartas a los efesios, filipenses, colosenses y Filemón. Tras su liberación, escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, a partir del 64 después de Cristo, la persecución de la Iglesia se intensificó y pasó de ser religiosa a política, resultando en su segunda prisión, donde fue encarcelado en un oscuro y húmedo sótano. El 17 de julio del año 64, Roma sufrió un gran incendio que destruyó el 70% de la ciudad. El emperador Nerón, con su mirada de actor, observó la devastación de la ciudad y culpó a los cristianos,
lo que llevó a una brutal persecución de la Iglesia. Muchos creyentes fueron crucificados, y otros atados a postes y quemados vivos. Durante esta segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo, en la que anticipó su martirio y la esperanza de recibir la corona de justicia. Aproximadamente en el 67 después de Cristo, el apóstol fue decapitado, dejando un legado perdurable en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 50 años, comprendiéndolo 4 evangelios y diversos escritos de Pablo a varias iglesias. Mateo, Marcos, Lucas y Juan ofrecen diferentes perspectivas sobre la vida de Jesús, cada uno dirigido a diferentes audiencias. Además, el libro de los Hechos narra la expansión de la iglesia primitiva, mientras que las cartas de Pablo abordan diversas congregaciones y problemas dentro de ellas. El Apocalipsis, escrito por Juan en Patmos, cierra el Nuevo Testamento con una visión de la victoria definitiva de Cristo y su iglesia. Finalmente, se invita a los más escépticos a reflexionar sobre su relación con Jesús y la posibilidad de aceptar su salvación. Se les alienta a buscarlos en la oración, prometiendo que Él les escuchará. Si el vídeo fue de tu agrado, no olvides colocar un me gusta y suscribirte al canal.